Empezamos entonces con las cartas. Lo primero, la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que estamos preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquella fuerza, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados maestros de sabiduría Chohan y Mahachohan. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable del oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros interiores, a nuestros yoes superiores, y manifestamos que queremos ser como la mejor versión del estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y esta es la adicional que tengo para esta sección, invocación a los maestros KH y M y a Blavatsky, si se le permite, en la forma y en el lugar en la que ella se encuentre. Nos dirigimos especialmente a nuestros queridos maestros KH y M. Queremos decirle que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia, esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por medio de sus cartas. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Y ahora sí continuamos. Vamos hacia el tema de la mente que ha sido tocado en las primeras cartas que ha recogido Jinera y hago esta primera introducción. Blavatsky en la Doctrina Secreta en el tomo 1, la página 229, dice lo siguiente. Los hijos de Dios fueron los maestros o instructores que cuando empezaba a despertarse la conciencia del hombre, guiaron a la humanidad y le inculcaron las primeras nociones de todas las artes y ciencias, así como el conocimiento espiritual, y echaron los cimientos de lo que fueron las antiguas civilizaciones. Los hijos de Dios fueron los maestros o instructores, los hermanos avanzados. Después tenemos el tema de los regentes. Todos los mundos están sujetos a un poder y a la superintendencia de grandes seres, llamados regentes. También se llaman rishis, pitris, devas o dioses, diyanchuans, ángeles, genios, etc. 4 de estos elevados seres, que son los 4 grandes reyes o maharajas, presiden o dirigen a cada uno de los 4 puntos cardinales o las fuerzas cósmicas del norte, sureste y oeste, que es con las que está conformado el cosmos, cada una de las cuales tiene una virtud oculta diferente. Los cristianos designan esos seres con los nombres de espíritus o virtudes angélicas. Estos devas se hallan también relacionados con el karma, por cuanto
Este tiene necesidad de agentes físicos y materiales para cumplir sus decretos, tales como las 4 clases de vientos que ejercen buenas o dañinas influencias sobre la salud de los seres vivos, por ejemplo, y de estos tipos de viento que luego se multiplican a más, como tiene la antigua tradición maya, que todavía lo tienen en boga, todavía lo practican. Los regentes son asimismo poderes que gobiernan a los 4 elementos primitivos, a saber, la tierra, agua, aire y fuego, y a los espíritus de la naturaleza con ellos relacionados. Hay también 7 regentes o genios protectores que corresponden a cada uno de los 7 planetas principales o sagrados de este sistema solar y a otros astros. Así tenemos los 7 Richis o regentes de las 7 estrellas de la Osa Mayor, los regentes de la luna, los regentes de los dioses protectores e instructores de cada uno de los 12 signos del zodiaco. Hay por último los regentes o patrones o dillanis de cada división de los kalpas. Estos seres sublimes son protectores de la humanidad, obviamente en una versión muchísimo más alta de la que habíamos hablado hace un momento, y pueden a discreción adquirir forma humana. Pueden a discreción adquirir forma humana. Según dice Mr. Leadbeater, tienen colores simbólicos que son el blanco, cuando se trata del este, azul el sur, rojo el oeste y oro el norte. Y de aquí podemos sacar entonces una cantidad enorme de información y esto entonces resulta de los pequeños detalles que vamos señalando en las cartas que va eligiendo Kiner Halas. Esto es de Taimni, todos lo conocemos. Dice, ningún instructor de la verdadera sabiduría trata de estimular la creencia de que su enseñanza es nueva o exclusiva. El mismo Buda dijo, he visto el antiguo sendero, el antiguo camino emprendido por los anteriores seres despiertos, y ese es el camino que yo he seguido. Esto es muy importante saber entonces que las tradiciones milenarias encierran una sabiduría. Eso es muy importante que nosotros lo repitamos y lo trabajemos, sobre todo con los miembros jóvenes. ¿Cómo percibimos, analizamos, comprendemos, decidimos y aprendemos los seres humanos de lo que nos muestran nuestros maestros? Repito, ¿cómo podemos percibir lo que nos dicen los maestros? ¿Cómo podemos analizarlo? Después de analizarlo, comprenderlo. ¿Y cómo decidimos y aprendemos los seres humanos de lo que nos muestran los maestros? Pues ese es todo un tema. Bueno, lo hacemos obviamente con nuestro cerebro físico. El cuerpo y su cerebro son entidades públicas, mostrables, externas e inequívocamente objetivas, porque es obvio que todos tenemos cerebro. Pero la otra parte, la mente, que es con la que nos habíamos quedado en la sesión pasada, es una entidad que no es pública, es privada, no es mostrable, está escondida, no es externa, es interna y es inequívocamente subjetiva. Entonces es completamente diferente, a pesar de que los designios que la mente hace operan y llegan al cerebro físico y que están conectadas las dos partes, podemos observar entonces que tienen cualidades que son diametralmente opuestas. Después de esta primera explicación de mente, vamos a hacer un repaso mucho más sucinto. Dice en la mitología griega, mente o menta, que ahorita vamos a ver por qué, era una ninfa asociada al río Cosito, que fue amada por Hades y finalmente transformada en planta, la planta de menta, que lleva su nombre. Por analogía de la planta también se puede transcribir el nombre de la ninfa como menta, metamorfosis por obra de Demeter. La versión más completa del mito es narrada por Piano. Nos dice que Demente fue amante de Hades, el dios del inframundo, antes de conocer a Perséfone, y al cual abandonó tras conocer y enamorarse de la hija de Demeter, madre de la diosa de la primavera, reina del inframundo y esposa del dios Hades. Despechada y delirando por los celos, Mente salió a decirle a Demeter que ella superaba en belleza a su hija y que además Hades se aburriría de su nueva esposa y la abandonaría en las instancias de su palacio y que después el dios del inframundo regresaría con ella. Demeter, irritada por la osadía de Mente, la pisoteó con los pies y en ese momento la tierra surgió la menta. Bueno, esa la alegoría que hace referencia a, la mitología griega, por lo menos a la mente. Vamos a hablar ahora de los registros de la mente a través de una conferencia que dio el Dalai Lama, de una entrevista que se le hizo. Vamos a ver lo que dice y luego vamos a ver un poco más, con más a detalle, la forma como el budismo trabaja esta idea. Bueno, la naturaleza de la mente. Todas las tradiciones llevan el mismo mensaje, dice el Dalai Lama. Todas hablan de amor, compasión, perdón espiritual, tolerancia y autodisciplina. De una manera o de otra, todas, en sus cánones más ocultos y más estrictos, hablan de esto. De lo que es el amor, la compasión, el perdón espiritual, la tolerancia y la autodisciplina. Para evitar los resultados negativos de las consecuencias negativas, son cualidades mentales las que pueden analizar este tipo de cosas y estas cualidades
deben tratar de reducir el enojo, el odio, el miedo, las sospechas. Estas emociones destructivas también son parte de la mente y básicamente el gozo y el sosiego son experiencias que también siente la mente. Es decir, en la mente están todas las posibilidades para que el cuerpo físico, que es diferente, porque es objetivo, el cuerpo físico, aunque es diferente del cuerpo subjetivo, en el cuerpo subjetivo se trabajan las áreas a través de las cuales podemos estar en sosiego y paz, y gozo o en odio, en miedo, sospechas, etcétera. Bueno, eso es más o menos como arranca la entrevista el Dalai Lama. La fe también es parte de la mente y esto es muy interesante cómo lo trabaja él. Todas ponen métodos para mejorar las mentes en las religiones teístas. Teístas son las religiones que hablan de un Dios. Promueven la fe en el Creador, en Dios. Las no teístas tienen una idea de autocreación y la ley de causalidad. La idea de que el creador está dentro de nosotros no es este cuerpo. El cuerpo también es importante como base de la mente. El cuerpo humano es la base de la mente humana, pero no es la mente. Es el escenario donde la mente se expresa. Cualidades de la mente. Crece de acuerdo al esfuerzo y al mérito. Cualidades de la mente. Crece de acuerdo al esfuerzo y al mérito. La fe significa primero conocimiento subjetivo consciente y segundo la práctica de buenas acciones. Repito, lo que dice el Dalai Lama entonces es que hay cualidades en la mente. Lo primero es que a fuerza de trabajarla y trabajarla y trabajarla, la mente, su capacidad, la capacidad mental crece de acuerdo al esfuerzo que hagamos para que esto ocurra y al mérito. Al mérito es a la recompensa que recibimos por el esfuerzo que aplicamos. La fe significa primero conocimiento subjetivo consciente para entender y en segundo se convierte en la práctica de buenas acciones y todo sigue ocurriendo en la mente. La fe también es parte de la mente. Todas ponen métodos para mejorar la mente. Las religiones teístas promueven la fe en el Creador, en Dios, y los no teístas tienen una idea de autocreación y la ley de causalidad, la idea de que el Creador está dentro de nosotros, no es este cuerpo y el cuerpo también es importante como base de la mente. Bueno, la conciencia sensorial, que es una de las cualidades que tiene la mente, está basada en el cuerpo físico. Es decir, el input que recibe entonces la mente, por lo menos de la parte externa de la unidad de vida del plano físico, se hace a través de la conciencia sensorial, es decir, la de los órganos de los sentidos. Y es así que está aterrizada en el cuerpo físico. Todo lo que hace la mente dependerá de motivación. Bajo la ley de causalidad, las cosas que queremos y las que no están motivadas por nuestra mente. Para tener una mente alegre, una mente en paz, tenemos que cuidar nuestra mente. Mente en orden para reducir el sufrimiento. Tenemos que trabajar con esas emociones negativas, las cuales crean y hacen aparecer las cosas que no queremos que aparezcan. Por eso hay un interés especial en estas tradiciones, porque tienen mucho que decir respecto a cómo se puede educar y controlar la mente. Más sobre la entrevista. Por eso, lógicamente, cuando trabajamos con la mente, deberíamos tener un conocimiento claro de lo que es la mente. Para poder dominarla, tenemos que conocerla. Solo que hay centenares de formas diferentes de mentes. Solo se puede luchar contra las emociones destructivas a través de la mente, no con el material de inyecciones o cirugía, solo con otra mente. El enojo no se reduce con drogas, se reduce con el antídoto del enojo que ocurre en la propia mente. Enfrentamientos de una mente equilibrada con una mente inferior, que ese es el gran problema que tenemos los seres humanos una vez que estamos en el teatro de operaciones que llamamos unidad de vida. Se enfrentan con la mente opuesta. Se debe conocer e incrementar hasta que sea capaz de reducir el peso de la otra mente, incrementar las emociones constructivas. Repito, ¿qué hace la mente superior cuando enfrenta a una mente inferior que está en desequilibrio? Se enfrenta entonces, se está enfrentando a su opuesto de sí misma. Por lo tanto, debe conocer lo que está sucediendo en la mente inferior para incrementar en sí misma su fuerza hasta que sea capaz de reducir el peso de la otra mente. Es decir, se va a anular a través de la antípoda de lo que la propia mente superior promueve. De esa manera se incrementan las emociones constructivas hasta que poco a poco se consiga un equilibrio. Entonces tenemos que saber cuál clase de mente de pensamiento es eventualmente destructiva,
qué tamaño tiene, qué potencia tiene, hacia dónde está dirigida, de dónde viene y qué clase de emociones y pensamientos son contractivas, es decir, cuáles son los pensamientos que de alguna manera pueden lograr equilibrar esto. Para contestar esta pregunta debemos saber la naturaleza profunda de la mente. Ahora bien, ¿las emociones destructivas pueden ser eliminadas o no? Le preguntan al Dalai Lama. Para contestar esta pregunta debemos conocer la mente a fondo, conocerla y conocer sus bases, sus raíces. Entonces con esto habrá una posibilidad, un conocimiento capaz de eliminar las emociones destructivas, solo si las conocemos. En el budismo hay mucho material sobre las emociones y también en la tradición tántrica. Los niveles de la mente van desde burdos, menos burdos, sutiles, más sutiles. Eso está mencionado en los textos tántricos. Es decir, la mente entonces tiene, de acuerdo a los textos tántricos, 4 niveles, pero podría tener muchas más, que van desde muy burdos, menos burdos, poco sutiles y más sutiles. Esas son entonces las buchacas en donde cualquiera puede meterse. Para contestar esta pregunta debemos conocer la mente a fondo, conocerla y conocer sus bases, sus raíces. Entonces, con eso habrá una posibilidad de conocimiento capaz de eliminar las emociones destructivas. Bueno, en el budismo hay mucho material, ya lo dijimos, los niveles de la mente son de burdos a menos burdos, y ahora vamos con la conciencia. Ahora nuestra conciencia sensorial está funcionando totalmente activa, pero los pensamientos también están funcionando. Ahora la mente sensorial deberá ser mucho más dominante que los pensamientos. Entonces tenemos mente por un lado, es lo que dice el Dalai Lama, luego tenemos el cerebro y luego tenemos la conciencia sensorial. La conciencia sensorial que viene de afuera hacia adentro llega a la parte cerebral y en el cerebro se pueden de alguna manera empezar a trabajar pensamientos en los cuales no ha intervenido totalmente la mente. También puede ser el caso contrario, desde la parte superior, que es la mente, entonces llegan una serie de pensamientos, de sugerencias de pensamientos que son constrictivos, como acaba de decir el Dalai Lama. Ahora nuestra conciencia sensorial está funcionando totalmente activa, pero los pensamientos también están funcionando. Ahora la mente sensorial debe ser mucho más dominante que los pensamientos. Durante el sueño, la conciencia sensorial se apaga y solo quedan los pensamientos en sus niveles. Durante el sueño profundo, otro nivel, accidentes con conciencia de otro nivel, y luego la muerte, que también es una especie de sueño. Los niveles de conciencia tienen 3 categorías. La primera es la básica, luego viene la mente técnica, que está en otro nivel, y el tercer nivel es la mente purificada. Aquí el Dalai Lama entra entonces en mayor detalle. Dice, los niveles de conciencia tienen 3 categorías. Primero hay una conciencia básica, que tiene que ver básicamente con sensaciones y percepciones. Luego es una mente técnica, que ya trae operaciones, y luego la mente purificada. En otras palabras, primero la realidad presente, dónde estamos, qué somos, qué hay, qué no hay, etcétera. La conciencia. La segunda, la técnica, la aplicación, método, filosofía, concepto. Empezamos entonces a trabajar con todas las adscripciones que tenemos, síntesis, análisis, etcétera. Y cuando Buda explicó la rueda del Dharma, habló de las 4 nobles verdades. La primera era la verdad del sufrimiento. Después habló de sus causas, por qué la gente sufre, por qué todos sufrimos, los orígenes que deben ser removidos y la cesación del sufrimiento que debe ser actualizado, y el sendero que conduce a la cesación, es decir, el camino para que no haya sufrimiento. Bueno, y aquí tenemos, les puse este señor es muy conocido, tiene muchos seguidores, se llama Khenpo Rinchen Gaichen. Él es de origen uruguayo, pero pues ha estado en Tíbet varias veces, estuvo en India, bueno, y es muy conocido y aparte él despacha en Valencia y es entre los jóvenes tiene mucha fuerza y bueno, nos va a hablar de la mente, de una manera más, con una persona con tanta experiencia y encima hablando un castellano latinoamericano, muy conocido. Y de ese lado tengo una pequeña síntesis para entender un poco de qué nos va a hablar él. Ya vimos lo que dice el Dalai Lama, que es una respuesta más o menos para los auditorios que él tiene, y ahora vamos a hablar entonces del Khenpo Rinchen Gaichen. Es el director de la Fundación Sankhya, Khenpo del Centro Budista de Sankhya Paramita en España. Vamos a hablar un poco de esto. Es un linaje budista en la cadena de transmisión interrumpida entre el Buda y nosotros. Está formada, es decir, de los Sankhyas. Está formada por los maestros y maestros que a lo largo de los siglos han recibido enseñanzas y tras practicarlas han logrado el fruto. Es decir, esto está corroborado por la enorme cantidad de maestros que siguiendo las enseñanzas han podido de alguna manera desarrollarse regularmente o mucho o liberarse. La función del linaje es garantizar que los practicantes tengan varias cosas. Primero, acceso a la enseñanza auténtica de Buda que no esté adulterada.
Y segundo, que aprendan a practicarlas de los labios de un maestro experimentado. El linaje es especialmente relevante en el budismo tibetano, donde la eficacia de muchas de las técnicas depende en gran medida de que se transmita un maestro genuino. La tradición Sankhya se conoce como el linaje de Manjushri, el Buda de la sabiduría, por la precisión y profundidad de sus enseñanzas filosóficas. Los eruditos Sankhya aclararon, sistematizaron las grandes materias que durante siglos habían impartido las universidades monásticas en la India, como interdependencia, vacuidad y karma, y los transmitieron manteniéndose fieles a las enseñanzas originales de Buda. Los maestros Sankhya además ejercitan una enorme influencia en la sociedad tibetana, desde la cultura de paz hasta el tipo de calendario, y fueron referentes para los eruditos practicantes del resto de tradiciones y épocas. La meditación que trabajan entonces los Sankhya es famosa por las tres visiones. Tienen un manual de meditación que reúne todas las técnicas e instrucciones necesarias para que una persona corriente supere las emociones negativas, se libere de todo sufrimiento y logre la perfección. Las meditaciones de las tres visiones están diseñadas para concentrar la mente, potenciar el entusiasmo, develar nuestra sabiduría innata y desarrollar amor y compasión incondicionales. Esta es una super recontrasíntesis de lo muy vasto y enorme que es toda la filosofía Sankhya, que al final de cuentas es parte del budismo. Vamos a escuchar a este hombre y van a ver que es muy interesante todo lo que dice. Aquí mandas tú. Deberías mandar tú. Es tu vida. Es tu mente. Toma el control. Decide. Esto va a prevenir muchos problemas con tus amigos y familiares. Es un tesoro increíble tener el secreto de lo que es la felicidad y cómo lograrlo. Ser dueño de ti mismo, elegir tu estado de ánimo y felicidad independiente. Si eres pobre o rico, si estás solo o acompañado, si eres viejo o joven, si estás enfermo o sano, si ganó tu equipo o perdió tu equipo, ¿verdad? Es lo más poderoso que puede existir. Todo el mundo allá afuera está compitiendo por algo, ¿verdad? Tener algo, casi siempre un objeto, una persona que puede usar como palanca para sentirse bien. Pero esa persona que lo logra sin la necesidad de recurrir a algo, que quiere decir incondicionalmente, sin esa condición, ese es el tesoro. Es un tesoro increíble, ¿verdad? Si tuvieras algo como una lámpara de Aladín, de un genio que puedes frotar, dame 3 deseos, ¿verdad? ¿Cuánto pagarías por eso? Bellísimo, pero de acuerdo a las enseñanzas del Buda, eh, tener sabiduría, de poder saber cómo ser feliz, es más poderoso. Porque no dependes de esa cosa. Esa cosa tarde o temprano se va a ir. Todo es impermanente. Todo lo compuesto se va a descomponer. Hoy en día veo en muchas entrevistas que personas están dispuestas a pagar 100.000 euros para sentarse y cenar con un multibillonario, ¿verdad? Si puedo compartir una comida, una cena con esta persona y con unos pocos consejos que me den esa hora juntos, eso es un tesoro. Me ahorro tanta experimentación, tanto estudio, tanto esfuerzo. Lo ven como un premio. Pagaría 200.000 euros, 1.000.000 de euros, para saber que esa persona me dé unos consejos, ¿no? Y eso, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? Te va a dar el poder de ganar dinero en la bolsa, en el mercado, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Que te aporta, como diríamos, libertad económica por 20 o 30 años de tu vida. Después igual tienes que enfermarte, igual tienes que lidiar con las personas que tienen celos de ti, igual tienes que envejecer, igual tienes que enfrentar la muerte. Y la mayoría no son felices, aunque tienen libertad económica.
¿verdad? Entonces, si hacemos una encuesta en el mundo, esa es la lámpara de Aladdin, es eso, ¿verdad? Recurrir a una persona que es un genio en el mundo de los negocios, que nos puede dar el secreto, que tenemos que trabajar duros 10 años igual para conseguirlo, pero por lo menos tenemos la fórmula para ser millonarios, ¿verdad? Ay, y eso viene con tantas deudas ocultas, ¿verdad? Tantas multas, tantos impuestos, ¿verdad? Entonces, es un gran tesoro tener el secreto de lo que es la felicidad y cómo lograrlo. El secreto en este caso, de acuerdo a esta cuarta estrofa, cómo sanarte, cómo eliminar tus faltas, cómo parar de causarnos daño, cómo poder ser nuestra mejor versión. Es tan poderoso. Entonces, no hay manera de dar aleatoriamente con este secreto. No hay manera de tropezarnos con con esta sabiduría que nos ayuda a sanarnos, mejorarnos, evolucionar y ser dueños de nosotros mismos y la felicidad. Tiene que venir de alguien muy sano. Nosotros tenemos que poner mucho esfuerzo en recibir esa comunicación, esa enseñanza, esas claves y después implementar esa medicina en nosotros. No estamos participando activamente en nuestra vida. Somos consumidores. Estamos esperando que algo llegue. Entonces estamos a la merced de las circunstancias. Y si viene una época buena, nos sentimos bien. Si viene una época mala, nos sentimos mal. Si alguien nos quiere, nos sentimos bien. Si alguien nos critica, nos sentimos mal. Y no tenemos voz y voto propio. Lo hemos rendido, ¿verdad? No tenemos las manos en el volante. Y sé que lo he dicho en el curso pasado, pero cuesta reconocerlo, porque estamos tan acostumbrados a este modus operandi, ¿verdad? Tanto tiempo, ¿verdad? Rendidos, sometidos por las circunstancias, que no pensamos que es raro, no pensamos que hay otra manera de funcionar en el mundo, ¿verdad? Entonces, es muy importante retomar el control de nuestra vida, retomar el control de nuestra mente, retomar el control de nuestro estado de ánimo y elegir. Aquí mandas tú, deberías mandar tú, es tu vida, es tu mente, toma el control, decide. ¿Y cómo decidimos? Es un juego de influencia, ¿verdad? ¿Con qué te relacionas? ¿Qué dejas que entre en tu vida? ¿Qué dejas que entre en tu mente? ¿Qué atiendes? ¿Qué consideras? ¿Qué aprecias? No dejes que la moda lo defina por ti, no dejes que otros lo definan por ti. Tú elige lo que es bueno, lo que será bueno para ti mañana. No los vicios y los caprichos y los antojos de hoy, sino lo que es bueno para ti en 10 años. Invierte en la persona que quieres ser en 10 o 20 años. Y si eres budista, la próxima vida. Una planificación a largo plazo. Eso es muy importante. Esto va a prevenir muchos problemas
con tus amigos y familiares. No intentes convencer a otros. Ten mucho cuidado con lo que compartes. Hay cosas que simplemente no se pueden apreciar hasta que tengamos cierto nivel de conciencia. Os doy un ejemplo. Algo que para un budista es tan familiar como la ley del karma. La ley del karma quiere decir que todo lo que nosotros impulsamos a través del cuerpo, la voz, incluso actitudes y pensamientos, nos van condicionando, nos van definiendo y van definiendo también nuestro futuro. Cómo nos comportamos en el futuro, nuestro entorno, qué atraemos a nuestra vida, con qué personas entablamos relaciones y demás. No es un destino. El karma no es rígido, no está escrito en piedra. Es simplemente cada cosa que tú piensas, cada cosa que tú dices, cada cosa que tú haces, te va definiendo. Lo que acabo de mencionar, si cae en una mente fundamentalista, va a decir, oh, destino. Digo, no, 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 no es el destino, ¿verdad? Karma no es destino, es energía. Tú puedes aumentar esa tendencia, reducirla, anularla, puedes transmutarla, todo es posible. Es energía, es movimiento, es lo que tú impulsas en tu vida en el mundo. Ah, destino. Pero si esta misma enseñanza de el karma la escucha alguien con una mente individualista, puro razonamiento secular, ¿verdad? O sea, que tiene el paradigma del materialismo científico, donde no hay mente, no hay conciencia. Dice, sí, el karma es correcto en el sentido que toda causa tiene su efecto, pero vivimos en un universo material. Esta dimensión moral de mis intenciones, eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el futuro, en lo que mis intenciones realmente no afectan para nada lo que va a pasar en el mundo y en mi vida, ¿verdad? Anulan todo lo que es influencia mental, lo que es intención, lo que es moralidad, ¿verdad? Y no importa cómo se lo expliques, van a llegar a esa conclusión. Mente es cerebro, ¿verdad? Todo evento mental está producido por interacciones en las neuronas, porque esa es su filosofía, ese es su paradigma, ese es su nivel de conciencia. ¿Entienden así? Entonces, hablar del karma le va a decir esto es muy fantasioso. Esto es una manera de inspirar a personas que tienen pobre capacidad intelectual, ¿no? De darles ánimo y esperanza cuando sabemos que el mundo está todo predefinido por los genes y demás. ¿Tiene sentido? Entonces, el nivel de conciencia que tenemos determina a qué enseñanzas vamos a acercarnos. ¿Cuál va a ser nuestra afinidad? ¿Qué es lo que vamos a apreciar, interés, y qué vamos a poder comprender y reconocer? Es muy interesante. Para un practicante espiritual tenemos que sacar de nuestro vocabulario la palabra cómodo, incómodo. La palabra me apetece, no me apetece. Es como medicina. Si la medicina me conviene, da igual. Si es amarga, si es tutti frutti, ¿verdad? Si es medicina, si me conviene, si sana, entonces da igual. Entonces la actitud es, y espero que esto suene
muy fuerte, muy inquietante, ¿verdad? Y que estés pensando en esto por 3 días. Tomar todas nuestras preferencias exigentes, todos nuestros caprichos, y ponerlos en una bolsa, atar esa bolsa y tirarla por la ventana al mar. La felicidad no se resuelve satisfaciendo deseos, se resuelve eliminando deseos. Teniendo más y mejores exigencias no produce felicidad. Teniendo menos y reducidas exigencias sí nos acerca a la felicidad. Imagínate el caso extremo. Una persona que tiene muchas exigencias, muchas cosas que deben ser. Me deben tratar así, mi vida debe ser así, ¿verdad? Muy difícil que se dé todo. Entonces, nos estamos garantizando la miseria, la tristeza, teniendo exigencias ridículas, ¿verdad? Entonces, no exijas del mundo, no exijas de otras personas, solo exige de ti, solo exige de ti. Bueno, Aquí, ya vieron qué bien explica este señor de una manera más moderna todo lo que tiene que ver con mente. Bueno, eh, vamos a continuar. Dice, no es la envoltura externa o física la que deshonra y contamina los 5 principios, sino la perversidad mental. Es decir, cuando la mente ha, ha- ha sido utilizada mal, como ya lo dijo el monje, cuando se ha elegido poner ciertos contenidos a través de la inclinación que la propia mente tiene, y estos son perversos. Por lo tanto, no es más que la cuarta ronda cuando llega a la plena posesión de su energía cámica y ha madurado completamente, que el hombre se vuelve plenamente responsable y cuando en la sexta puede convertirse en un Buda y en la séptima, antes del Pralaya, en un Diyan Choan. Aquí nos está hablando entonces de toda la parte programática de evolución que tenemos los seres humanos. El mineral, el vegetal, animal, hombre, todos tienen que recorrer sus 7 rondas durante el periodo de actividad de la Tierra. El Mahayuga, no entraré aquí en detalles de la evolución mineral y el vegetal, sino que solo me referiré al hombre o el hombre animal. Él comienza su descenso como una simple entidad espiritual, un séptimo principio inconsciente, un Parabrahma en contraposición al Parabrahma, con los gérmenes de los otros 6 principios latentes, gérmenes, y dormidos en él. Al ir adquiriendo solidez en cada esfera, cuando sus 6 principios pasan por mundos de los efectos y su forma externa por los mundos de las causas, para estos mundos de etapas del lado descendente nosotros tenemos otros nombres, dice el maestro, aquí está hablando el maestro Kach. Cuando el hombre alcanza nuestro planeta, es tan solo un espléndido haz luminoso en una esfera que, si todavía es pura e inmaculada, porque la humanidad y todas las cosas vivas del planeta aumentan su materialidad con la del planeta, los antiguos elementales descansarán hasta que se les llame, a su vez, para que se conviertan en los cuerpos de los seres minerales, vegetales y entidades animales. Otra cadena de globos más elevada en su camino para convertirse en seres humanos. Lean Isis, dice el maestro. Mientras que los seres rudimentarios de las formas más inferiores y en este tiempo de la perfección general, no quedarán más que unos pocos de ellos, quedarán en suspensión en el espacio como gotas de agua convertidas en, bueno, esto es lo que dice el maestro Cache, ya escuchamos lo que dice el monje de manera moderna, y de este otro lado vamos a ver lo que dice la ciencia, que el monje también ya nos advirtió cómo usa la ciencia el tema de la mente. Vamos a ver en azul lo que dice la ciencia. Si las abejas son tan inteligentes, tal vez puedan pensar y sentir algo que sea la base de la conciencia. Vean ustedes la enorme diferencia de cómo nos está, por supuesto, lo que dice el maestro respecto a las rondas, las razas, es enorme. Aquí nada más viene una síntesis. Pero lo que aquí la ciencia va trabajando por su cuenta para tratar de llegar al mismo tema, lo que es la conciencia, la mente y el cerebro, tenemos que verlo cómo está, cómo lo expresan, cómo lo ponen, para que nosotros cómodamente nos sentemos a absorberlo, como dice el monje, y nos hagamos entonces pasivos y receptivos. Bueno, si las abejas son tan inteligentes, dice, tal vez puedan pensar y sentir algo. Parece un silogismo, que sea la base de la conciencia, afirma. Los experimentos del profesor Chitka demostraron que las abejas modificaban su comportamiento después de un incidente traumático.
y parecían capaces de jugar, haciendo rodar pequeñas bolas de madera, una actividad que según él parecían disfrutar. Entonces el señor Chitka dice que las abejas pueden tener traumas como los humanos, que pueden jugar como los niños humanos y que encima pueden disfrutar. Estos resultados han persuadido a uno de los científicos más influyentes y respetados de la investigación con animales a hacer esta declaración fuerte, cruda y polémica. Dada toda la evidencia que hay sobre la mesa, es muy probable que las abejas tengan conciencia. Bueno, es muy diferente la forma como se narra esto después de la observación y muy diferente la otra forma. Esto está hecho con cerebro puro. El día de hoy, 7 de julio, un prestigioso grupo internacional de los ámbitos de la neurociencia cognitiva y la neurofarmacología y la neurofisiología, la neurociencia computacional, se reunieron en la Universidad de Cambridge para evaluar los sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente. Es decir, se reunieron los expertos para hablar de lo que es una experiencia consciente y los comportamientos relacionados con esta, tanto en animales como humanos. Aunque la investigación comparativa en este campo se ve obstaculizada por causas naturales debido a la incapacidad de los animales no humanos y a menudo de los humanos para comunicar sus estados internos de forma clara y sencilla, obvio, los animales no hablan, no explican, no expresan qué es lo que está pasando dentro de ellos, se puede afirmar de manera inequívoca las siguientes consideraciones. La ausencia de un neocórtex, el neocórtex es la diferencia que tiene de corteza cerebral un humano en relación a los primates. Los primates no tienen lóbulo frontal. Eso representa el 29% del total de la corteza cerebral y solamente se da en humanos y no en otras especies. Por lo tanto, a esa corteza se le llama neocórtex, porque se supone que esa corteza, por evolución, la desarrolló el ser humano. No parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Es decir, a pesar de que no tengan neocórtex, que es donde está el pensamiento reflexivo, dicen los investigadores que no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales y no humanos poseen un sustrato neuroanatómico, neuroquímico y neurofisiológico de los estados de conciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer una base neurológica que da lugar a la conciencia. Bueno, cuando estemos nosotros con teólogos jóvenes, vamos a decir con qué nos vamos a quedar. Obviamente la literatura está llena de la formación científica, pero del otro lado también tenemos el conocimiento teosófico que está en esta parte que está explicando de una manera clara lo que las antiguas tradiciones, la sabiduría oculta, tienen desde hace muchísimos años. Bueno, ese es más o menos el esquema y dado el esquema, vamos a ver un video muy pequeño y muy, muy curioso en donde este perro que está viendo una película utiliza una reacción emocional y visual externa, como hace el cerebro, que es lo que ya explicó el monje, y lo que hemos explicado en las lecturas anteriores, y no se está hablando de mente, se está hablando de conciencia, conciencia cerebral, a través de imágenes y reacciones a las mismas. Entonces es un experimento interesante, pues ya sabrán la película y empieza a verlo el perro y de pronto se va hacia adelante. Vean, vean, ya es interesante. Bueno, la idea es que vieran un poquito de cómo el perro que vive con humanos, que ya lo han dicho, ya se ha dicho mucho en teosofía, que los animales de alguna manera presentan desarrollos interesantes cuando viven con humanos que pretenden enseñarles cosas. Y entonces el perro empieza a reaccionar, a imitarlas y a tener respuestas como la acabamos de ver, que eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo el tema de la conciencia de las hormigas, si juegan o no y si eso además puede generalizar el tema de la conciencia. Simplemente quiero que vean los dos enfoques, el enfoque que todavía tiene la ciencia, que va con observación y experimentación, y luego una generalización apresurada, que es lo que tanto comenta el maestro KH, que hace mal la ciencia.
Con pocos datos generaliza y llega supuestamente a una verdad que no es todavía generalizable por mucho que se aplique estadística en ese tema. Y los últimos temas que vamos a ver de mente, el otro poder de la mente, el que sirve para hacer daño. Entonces hay mucho de esta, hay mucho material, el mantra, tantras, astras, las obras que tratan de encantamientos y de magia. Los famosos makaras, los 5 mm de los tántricas, bueno, estas 5 mm aluden a los 5 requisitos para el culto tántrico, que son el vino, la carne, el pescado, el grano de seco de gesticulaciones místicas y el comercio sexual. Esto viene en el diccionario indo. La prostitución sagrada, prostitución del templo, prostitución religiosa, se refiere a una mala interpretación de los antiguos ritos de carácter religioso, consistentes en el mantenimiento remunerado de relaciones sexuales. También vienen algunas sentencias tántricas en donde se dice que se debe mejorar la relación que puede tener a través de un sexo muy espiritual con otra persona, pero que se puede explorar tanto como se pueda. Malentendido, esto lleva ya a todas las perversiones que nosotros de alguna manera hemos conocido. Luego tenemos el famoso mal de ojo como influjo maléfico. Me voy a saltar esto para que lo vean ustedes ya en la comodidad de su hogar. Vienen algunas referencias, pero lo más importante que viene en Isis sin velo viene en rojo en la parte de abajo. El mal de ojo, el mal 8 de yetatura, o maldición, yetatura, es el efecto del poder que tienen algunas personas malas mentalmente de comprimir el fluido astral, comprimirlo, focalizarlo, es decir, como si fueran los rayos de los diferentes rayos que se empiezan a concentrar. Entonces se hace una concentración o focalización del fluido astral y se lanza un rayo del mismo, solo que de un modo consciente o inconsciente contra un objeto determinado con una fuerza fatal. Hay personas que puedan matar aves y sapos con solo mirarlos cuando logran hacer esta concentración del fluido astral, y del mismo modo podrían llegar a matar incluso seres humanos. La malignidad de su deseo acumula en un foco de fuerzas maléficas que son disparadas como un dardo mortífero. Otra vez, eso está en Isis Simbel. Todo esto hace la mente. Y lo que dice el monje pues, es muy sabio. Uno decide qué contenidos quiere meter ahí, qué cosas deja entrar, qué cosas no deja entrar. No hay entonces un filtro para que podamos tener una mejor comprensión de todo esto. Bueno, una vez hecha las aclaraciones relacionadas con la mente, vamos ahora a hablar de nuestros hermanos mayores que ayudan a la humanidad a encontrarse a sí misma. Bueno, tenemos a los maestros y este libro, que son meditaciones y gráficos sobre los maestros que escribió David Andreas, eh, con una introducción de un autor al que se autodenomina el iniciado, y vienen fotografías a lápiz de los maestros. Tenemos entonces aquí los dos receptores de estas cartas, los más importantes, aunque ahora estamos con Jinera Hadasa, pero también sabemos que ya hemos buceado un poco por el tema de Sinet y de Hume. Aquí tenemos a los dos maestros que nos hicieron favor de transmitirnos esto, bajo la autorización del Maha Chohan, que es este que está ahí, el Maha Chohan anterior, porque ahora hay otro nuevo. Y entonces tenemos aquí los niveles de conciencia superior para hablar otra vez pues ya de lo que habían estado preguntándome. Eh, Esto, aunque no es exactamente así, la más elevada de lo que conocemos, pero ya vimos que por eso puse el tema de los regentes, porque arriba del Mahachohan, bueno, están todos los espíritus planetarios, toda esta cantidad enorme de jerarquías que cada vez tienen más y más dominio de sí mismas y por lo tanto más desarrollo, pero lo que podemos ver en nuestro limitado contexto son lo que sería el Mahachohan, que es el que autoriza que esta información pueda revelarse. Luego están nuestros queridos maestros, el maestro KH y el maestro M. Luego la forma en la que voy a transmitir esta enseñanza a través de la precipitación, de la cual también ya hemos hablado. Y arriba aparece aquí una frase que dice: su naturaleza Sinet es la de usted, su esencia es la nuestra. La llama es distinta del tronco de la madera que le sirve temporalmente de combustible. Su naturaleza Sinet es la de usted, su esencia es la nuestra. La llama es distinta al tronco, eso habría que analizarlo con mucho cuidado. Después de muy elevada 9.7 tenemos poco elevada, obviamente Sinet y Hume, y estos se comparten las cartas, la Sociedad Teosófica y de la Sociedad Teosófica, a todos los que quieran beber de este manantial de información increíblemente sustancioso. Tenemos entonces otra manera de ver esto, tenemos entonces las jerarquías enormes, antropomorfizado el esquema, pero para poderlo entender bien, hasta llegar entonces a la increíblemente brillante Madame Blavatsky. Aquí vienen algunos de sus libros y de este lado algunos de los que han estado vinculados con la Sociedad Teosófica y los estudiantes buscadores. Luego entonces en el esquema tradicional de las cartas, pues tenemos el circuito que se dio, originado con
la carta que envía Sinet hasta el regreso y luego la posibilidad de que se comparta toda esta enseñanza. Este cuadro es muy importante para los estudiosos de teosofía para que veamos entonces las equivalencias que hay entre las cartas cronológicas y las cartas como las fue organizando Barker, por especialidad, si se podría decir así. Y siempre es bueno ver la correspondencia porque luego hay algunas dudas o algunas confusiones cuando se habla de un número y en realidad pertenece a otro número en el número cronológico. Entonces, eso es bueno tenerlo. Aquí está la segunda parte. Y aquí están algunos de los que recibieron cartas del que nosotros conocemos. Todos sabemos que todos ellos recibieron cartas, pero los que nosotros conocemos, porque están vinculados a la teosofía de los que recibieron cartas, pues están Besan, obviamente Blavatsky, Hume, George, Leadbeater, Olcott, Sinet y Subarro. Y luego otros más, que algunos ya hemos hablado de ellos también un poco, de Bhavani Rao, de Mohini, Chatterjee, bueno, de algunos otros que también recibieron cartas y correspondencias y que seguramente vamos a ver ahora en la parte donde estamos con Gineratas. La categoría de Mahatmas y adeptos que ustedes pueden buscar en la Ciudad Teosófica de América tienen varias categorías en donde se pueden ver entonces Mahatmas y adeptos. Y ahí está Polonio de Trania, de Triana, por ejemplo. Está el maestro Hilarión, está el maestro Jesús, el maestro Cotomi, está Paracelso, etcétera. Entonces, cuando ustedes quieran estudiar con más detalle la categoría de Mahatmas y adeptos, que está en la Ciudad Teosófica de Americana, pueden entrar en esta página y picarle a cada uno de ellos, Cagliostro, por ejemplo, ya sale ahí todo lo que ellos han trabajado para que nosotros podamos tener contacto con esta información. Bueno, luego categoría de las cartas de otras personas que recibieron las cartas de los maestros. eh, y está Francesca Arundel, Annie Besant, Elena Blavatsky, Hume, Shedden, etcétera, etcétera. Igual se pincha en cada uno de los nombres para que ahí salga la biografía de cada uno de los personajes. Bueno, y personas que tuvieron contacto con los Mahatmas, que esto también es muy interesante, está Babaji, Novin, bueno, están todos estos, Franz Hartmann, y todos los que pudieron verlos en el cuerpo mayábico. Y luego las abreviaciones y los nicknames, que luego también es importante saberlos para cuando estamos leyendo una carta y aparecen solamente las abreviaciones o apodos que tienen para que sepamos a quién se están refiriendo. Bueno, la deseable expansión del conocimiento teosófico. El hombre es una correlación de poderes espirituales y de fuerzas químicas y físicas hechos operativos por lo que llamamos principios. Eso dice Blavatsky cuando empieza a explicar todo esto. Bueno, antes de eso voy a dejar de compartir aquí para que pasemos a las respuestas, pero antes de dejar de compartir les voy a enseñar, esta es una sección que ya fue explicada y antes de esa sección es la que dejé para después, que se acuerdan que nos habíamos quedado en la parte de, les hice ya una mayor profundización del tema de los Kumaras. Aquí viene ya, es una profundización teosófica, hecha por autores teosóficos, que es bastante larga, pero que, dado que los maestros están trabajando en este tipo de explicaciones, sería bueno que podamos. Bueno, entonces vamos a ver esta parte, y voy a hacer un comparativo de los maestros de 1882, de cómo iban ellos explicando las cosas y cómo se explican ahora en la ciencia más reciente. Entonces vamos a ver algunas cosas que habla el maestro y luego vamos a llegar al 2025 y aquí algunas de las cosas hasta que lleguemos aquí a este video que les va a encantar, que tiene mucho que ver con la explicación del electromagnetismo y lo que ya los maestros habían anticipado de que la electricidad va afuera del cable y no dentro del cable. Ahora ya hay mucha investigación y esto está muy bueno. Lo vamos a ver todos con mucho cuidado, con mucho detalle. Luego nos metemos un poco con los budistas. Nos metemos un poco aquí con la, nos metemos con esta zona hasta llegar ya a estos esquemas. Esta es la segunda parte. Y luego nos queda una tercera parte. La tercera parte del repaso es esta que está aquí, esta ya la vimos. Ya regresamos a no, perdón, la tercera parte es el libro, es el que empieza en la tercera clase, que ya es el de en su nombre, que lo vamos a ver completo porque es una belleza de libro.
Entonces nos esperan todavía 3 partes y luego ya continuamos con las cartas. Y la que sigue en este caso es la nota de la carta 7 y empezamos con la carta 8, que son cartas pequeñas, pero vamos a ver de que tienen mucho, mucho material. La carta 9, etcétera, etcétera. Bueno, así es más o menos como vamos a ir viendo las siguientes. Lo que quiero comentarles es que hasta dentro de 2 o 3 clases vamos a regresar al hilo que tiene las cartas de Jinara Hadassah, porque luego vamos a ver otras cartas, muchas más. Tenemos varios libros todavía en donde aparecen cartas y referencias de los maestros hasta que podamos terminar todo el recorrido de toda la literatura que está a nuestro alcance acerca de lo que los maestros enseñaron. Bueno, y ahora sí vamos a pasar, ya dejado de compartir, vamos a pasar a las, este, a las preguntas, comentarios o lo que ustedes decidan. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Hay mucho material ahí, mucho, muy interesante. Eh, y luego cuando regresemos a las cartas, a partir de las 7 y la 8, de Jinera vamos a encontrar una belleza en la expresión que tiene Jinera para poner las notas y el análisis que va haciendo de las cartas que fue él poniendo, y luego los vamos a ir comparando o combinando con otras referencias que hay de las mismas cartas por otros autores. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay, chicos? Bueno, pues entonces nos vamos a pasar para la siguiente. Voy a tratar de ir más rápido para que podamos pasar por este preludio de cuando se explica acerca de lo que es el origen del cosmos, que ya estaban diciendo los maestros. Vamos a hablar vamos a hablar un poco de los Kumaras, pero con más profundidad. Y luego ya nos vamos a la continuación bueno, al primer libro, al libro de Jinara Hadassah en su nombre, y luego ya continuamos con la secuencia de las cartas. Bueno, si no hay preguntas, chicos, muchas gracias por mantener viva esta clase y, y nos vemos la próxima semana. Que les vaya a todos muy bien. Muchas gracias.